Ya le avisé. Listo, buenísimo. Ya estamos por transmitir, así que estamos. Ahora sí, ya estamos. Estoy. Bueno, buenísimo. Ahora sí, después de algunos problemillas técnicos, estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Así que estamos avisando a todos nuestros seguidores que estamos en vivo por YouTube. Así que por ahí nos pueden seguir. Va a quedar grabada la charla igual y la vamos a transmitir en todas nuestras redes. Ya le avisé. Listo, buenísimo. Ya estamos por transmitir, así que... Bueno, ahora sí, ya estamos transmitiendo bien. ¿Qué tal? Ahí estamos. Corroboro que la transmisión sale bien, así que por ahí nos pueden seguir. Ya estamos, buenísimo. Hemos resuelto los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy. Les cuento que esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y también se va a transmitir en Facebook y también por Instagram. Vamos a dejar el link para que lo puedan ver cuando quieran. Estamos con Silvia Sarabia, coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie Libres del Sur, y con Jorge Ceballos, secretario general del Movimiento Libres del Sur. Así que bienvenida Silvia, bienvenido Jorge, un gusto entrevistarles hoy. Bueno, sin mucho más preámbulos, queríamos charlar, porque muchos de nuestros seguidores y además compañeras, compañeros, compañeres, nacieron en el 2000, en el 2001, tienen 20, 21, 25, o en el 2001 eran chicos o éramos chicos, chicas, y no recordamos algunos hechos fundamentales. Entonces esta charla con ustedes dos principalmente la pensábamos para esas nuevas generaciones que quizás el 2001 lo vimos desde otro lugar, ¿no? Entonces queríamos recapitular un poquito aquellas cosas que en los manuales no se ven, en las facultades muchas veces tampoco las ves, y es una parte de nuestra historia sumamente importante. Así que un gusto para nosotros que estén aquí. Y si les parece, hacemos una pregunta y una pregunta, o hacemos como quieran las primeras preguntas a uno y después el otro, como quieran ustedes. Una y uno, sí, no nos aburrimos. Bueno, buenísimo. Bueno, la primera, ¿dónde estaban en las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001? Silvia, tenés la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, gracias por la invitación. Está bueno, digamos, poder hacer estos intercambios de esta forma virtual, aunque, como vos decías antes, quizá a los más grandes a veces nos cuestan algunas cosas. Lo intentamos y lo seguiremos intentando. Bueno, ¿dónde estaba? El 19 de diciembre yo estaba trabajando en un jardín de infantes por la mañana. Y cuando salí al mediodía me encontré en un barrio, ¿no? En Loma Hermosa. Y cuando salí del jardín me encontré los changuitos pasando por adelante de la puerta del jardín y de la escuela. Bueno, evidentemente ya los saqueos eh, se habían difundido bastante. Y bueno, hice un par de cuadras hacia el lugar donde nosotros teníamos un comedor. Y bueno, y ahí vi varias vecinas que incluso venían a buscar la comida o que colaboraban en el comedor, bueno, que iban haciendo algunos malabares para llevarse algunas cosas a sus casas. En particular, bueno, yo una de las cosas que más me acuerdo es de haber ayudado a una que se llevaba una pila de pañales, ¿no? Porque los pañales en ese momento eran un tema, la verdad es que se usaban en muchos casos pañales de tela y, y la verdad es que, bueno, era un bien muy preciado para ese momento. Eso el día 19. Después creo que tuvimos una reunión con Ceballos esa tarde.
¿no? Nosotros teníamos habitualmente la reunión de barrios de pie, y bueno, recién nos habíamos nombrado de esa manera, pero sí veníamos ya militando de hacía muchos años, ¿no? En el tema del territorio, en cuestión territorial. Y bueno, y fue el momento en que se planteó el estado de sitio. Allí fue un momento donde se planteó, bueno, de alguna manera nosotros vimos cómo no era solo de las organizaciones, sino masivamente la gente desafió ese estado de sitio y salimos. Bueno, en ese momento, justo ese día era el día del cumpleaños de mi hija, así que yo me tuve que volver a casa, y mi compañero se fue a Olivos, porque también hubo movilización Olivos esa noche. No solamente fue en la Plaza de Mayo, sino que hubo una movilización en Olivos. Y bueno, y después el 20 yo estuve, bueno, me fui para el centro. En ese momento no había celulares, no era tan sencillo encontrarse, no había tantos teléfonos fijos. Yo me acuerdo que, bueno, me tomé el colectivo y me fui para Capital, y bueno, y me bajé donde el colectivo me dejó, que fue más cerca de Pueyrredón y Corrientes, y de ahí me fui caminando hasta, bueno, me iba para la Plaza de Mayo, y bueno, y en el camino me encontré con varios compañeros y compañeras en ese momento de la Venceremos, que estaban en el Obelisco. Y bueno, y ahí estuvimos intentando un rato largo entrar hacia la Plaza de Mayo, nos ahogaban bastante los gases, y bueno, y ahí en un momento yo lo que me acuerdo es como que se hizo como un silencio, o sea, se escuchaban estampidas de tiros, no se terminaba de entender bien si eran tiros, eran gases, había bastante, evidentemente desde las fuerzas de seguridad disparaban distintos tipos de cosas, pero hubo un momento en que se hizo como un silencio. Me acuerdo mucho de eso, que fue cuando efectivamente fue el momento donde cayeron los muertos, ¿no? Me parece que hubo como un momento ahí, al menos en ese lugar, ¿no? Yo estaba en la zona del Obelisco, ahí mientras se quemaban varias camionetas, bueno, realmente era una batalla campal. Jorge, ¿y vos dónde estabas el 19 y el 20? Los 2 días estuve en Congreso, ¿no? El 19 porque tenía una reunión con el secretario de organización de la Central de Trabajadores Argentinos. Nosotros participamos dentro de la central como organización barrial, ¿no? CTA de los barrios, nos llamábamos. Después nos impugnaron ese nombre, nos dijeron que no podíamos usar el nombre CTA, entonces ahí cambiamos al nombre actual, Barrio de Pie, que fue el que trascendió. Y mirá, casualmente estaba ahí por el problema vinculado al tema del hambre, ¿no? Porque nosotros veníamos desarrollando experiencias de ir a los supermercados. Nosotros decíamos enseñarles a educarlos en la solidaridad a las grandes superficies, digamos, de hipermercados, porque, bueno, había una situación muy, muy difícil en lo social, y había poco, no tiene nada que ver la dimensión de la cantidad de lo que se denominan planes o programas que se entregan ahora, en aquel momento, y a nosotros, digamos, no nos daban nada. Los gobiernos, el nacional no teníamos nada, el provincial tampoco, o sea, tenían una actitud muy discriminatoria con nosotros. Entonces, nosotros la construcción la hicimos en los orígenes más asentada en el tema alimentario, porque había una situación primero, los planes no están tan extendidos, la gente no tenía ni siquiera un mínimo de ingreso por mes, digamos, ¿no? Entonces, cuando había esta crisis, cuando empezó a haber esta situación económica, la gente tenía el abismo por delante, digamos, no tenía nunca podía reencontrarse con un ingreso, ahora digamos son 16.000 pesos, bueno, eso nunca reunía eso, ¿no? Podía hacer una changa, podía hacer alguna tarea y cobraba una partecita. Bueno, en concreto nosotros habíamos convocado una de esas experiencias, era para el 22 de diciembre, si no me equivoco, ir a los supermercados. Entonces la gente de la Central de Trabajadores Argentinos estaban preocupados con nuestra actividad y me citaron ahí,
para charlar el tema. Era justo el 19 a la mañana, temprano, recuerdo, ahí sobre la calle Rivadavia, ahí estaba el local del Frente contra la Pobreza, creo que se llamaba así. Y charlé ahí, me decían que tenía que levantar la actividad porque la situación del país estaba difícil, y yo le decía que, bueno, que no, obviamente, que teníamos que dar respuesta, que nosotros necesitábamos dar respuesta a esto. Y en ese momento empezaron a conocerse las noticias de lo que venía ocurriendo ahí en Moreno y en otros lugares. Entonces, como se dice en el derecho, la discusión devino abstracta, porque resolver una cosa que ya estaba hecha, digamos, por algo que nosotros íbamos a hacer después. Entonces, ahí terminamos la conversación y yo me fui y empecé a hacer una consulta. La voy a corregir, a Sarabia había celulares. Yo recuerdo que tenía uno en ese tiempo, pero no me comunicaba por el celular, usaba el teléfono público porque teníamos mucha preocupación con las escuchas. Teléfonos públicos ya no hay más. No hay ahora más. Sí. Pero en aquel tiempo sí había. Y nosotros lo Pero usábamos. había muy poquitos. A ver, sí, no, el celular no estaba extendido. Pero había. Pero yo utilizaba el teléfono público en ese tiempo por cuestiones. Nosotros habíamos tenido una especie de espionaje, seguimiento, hecho por un juez, ¿no? Ordenado por un juez sobre bases totalmente ilegales, ¿no? Un juez ahí muy del menemismo que después tuvo otros escándalos y lo sacaron del cargo. Bueno, en concreto, cuando ya estaban los hechos, yo hice una serie de consultas con los que integraban la dirección y decidimos, bueno, ser parte de la jornada del 19, o sea que la gente, si nosotros estábamos buscando alimento el 22, entonces dijimos, bueno, vamos nosotros a conseguir los alimentos también para nuestro barrio. Entonces, decidimos eso y estaba ahí. Después hicimos la reunión que bien refiere Silvia, por la tarde, y ahí, bueno, tomamos algunas medidas porque estábamos preocupados con el tema de seguridad, porque habíamos hablado por teléfono, no había otra posibilidad para contactarse con compañeros, entonces no era tan fácil. Entonces dijimos, yo en el caso, digamos, decidimos que por ahí tomar algunas medidas de seguridad. Yo en realidad me iba a ir a dormir, no a mi casa, a otro lado, así en concreto. Me tomé el 96 por Independencia, y cuando iba a la tarde, empecé a ver que mientras yo me iba, la gente empezaba a salir a la calle y golpeaba las cacerolas. Así que, bueno, en concreto, para hacerla corta, me volví, digamos, ¿no? Y empezamos a ver lo que pasaba ahí el 19. Ahí en la plaza, ya que empezaron, ¿no? Ese día hubo 7 muertos con el tema en el 19, que es un poco, que muchas veces no se lo tiene presente, se toma mucho en cuenta lo que pasó el 20. Y bueno, el 20 yo me fui a Congreso y estuvimos ahí un largo rato, mucho tiempo, porque ahí avanzábamos y retrocedíamos, ¿no? Y después, bueno, me tocaba a mí ahí mantener algo bueno, la jornada esa, como se sabe en las calles, lo que pasaba, hay mucho despliegue individual, no es una marcha, no es que vos vas con cordón. Había una organización que marchaba en columnada de los brazos, era medio raro porque todos los demás estábamos dispersos con pequeños grupos. Y era algo interesante también cómo te hacías amigos de la calle con otros grupos que vos no los conocías, ¿no? Y en algún caso a veces creía que no los conocía y la mayoría teníamos puesto remeras en la calle, en la cara, por los gases. Así que a veces nos encontrábamos ahí a las corridas y después cuando estábamos muy cerca en alguna situación nos dábamos cuenta que nos reconocíamos a algunos del activo, digamos, ¿no? Aunque había mucho espontáneo, ¿no? Bueno, ahí anduvimos. Entonces, en algún caso me tocaba llevar el promedio ahí de la fuerza entre los más temerarios y otros con dificultades, algunos dificultades físicas, ahí viste, hay compañeros que tienen asma, yo de hecho tenía un principio de asma, y los gases eran fuertes, y otros que, bueno, por alguna causa tenían alguna cosa, entonces tenías que ir viendo cómo seguíamos eso. Y otros, obviamente, no me hacían caso, y se mandaban temperamentalmente para adelante y anduvieron haciendo
digamos, sus batallas ahí individuales, con grupos con otros. Pero anduvimos ahí en plaza, después avanzamos por Corrientes, llegamos al Obelisco y también, esto fue una jornada larga, estoy hablando de horas, ¿no? Esto lo relato sintéticamente. La 9 de julio estaba muy complicada, muy complicada, pasaban las motos y encaraban hacían caravana y tiraban. Se escuchaban los disparos, como refería Silvia, y después en Avenida de Mayo también hicimos un intento ahí. Así que anduvimos por ahí. Esa fue la jornada del 20 que, bueno, que tuvo también esa cantidad tan grande también de personas, lamentablemente, que cayeron, otros que tuvieron heridos, y bueno, que abarcó varias ciudades del país, no solo fue lo que pasó en Capital, fue en otros lugares, tuvo carácter nacional en muchos lugares, pero acá el epicentro acá fue, y nosotros no nos enterábamos, los que estábamos en la calle no teníamos todas las noticias, llegaban algunas, pero por ejemplo, lo que ya estaba pasando en Plaza de Mayo, ¿no? Porque nosotros estábamos ahí yendo y viniendo, porque nos tomábamos también como un desafío, ¿no? O sea, retrocedíamos y después nosotros avanzábamos sobre ellos. Entonces, todas esas cosas implicaban todo un entusiasmo, una estrategia, un estrés, todas las cosas juntas, ¿no? Pero bueno, ahí anduvimos ese día que, bueno, no teníamos la impresión de que mientras se desarrollaba que iba a tener la magnitud histórica que tuvo, no teníamos la visión que de la Rúa iba a renunciar, bueno, ahí estábamos por la injusticia, porque había una situación muy difícil en el país, ¿no? Perdón si me extendí mucho. Perfecto, no, está buena la aclaración, además, después para seguir viendo el relato un poco de lo que estuvo pasando y las continuidades, que no fue solamente el 19 y 20, sino que ya también venía una crisis desde antes, y esto que vos decís, que estábamos organizando un pedido de alimentos para el 22, entonces es súper importante, a veces no se ve esto de qué implicaba ir a pedir comida en los supermercados en ese entonces. Y ahora sí, con esto, para Silvia, hay una canción en Jóvenes de Pie que dice: quiero ver a todos los pibes y a mi gente aguantando como lo hicimos en diciembre. Y entonces te pregunto, ¿qué significa para el movimiento Barrios de Pie aguantar como lo hicimos en diciembre? Y además, ¿cómo fue que surgió el nombre Barrios de Pie? Bueno, está Jorge también, puede obviamente entre los dos construir un poco esa historia de cómo fue que uno de los movimientos sociales más grandes del país se dio por llamar Movimiento Barrios de Pie. Bueno, creo que la primera parte de la pregunta creo que tiene que ver con un poco lo que decía Jorge, el huevo recién, porque era aguantar, ¿no? O sea, vos avanzabas para tratar de hacer retroceder a la policía y la policía volvía a avanzar sobre nosotros y nosotras, y había compañeros y compañeras a quienes ayudar, pero no se iban, y entonces te volvías a levantar, nos volvíamos a reagrupar, volvíamos a avanzar hacia Plaza de Mayo, nos volvían a tirar para atrás. Bueno, creo que es toda esa situación de estar ahí, pero varias horas, ¿no? Creo que eso tiene que ver con eso bueno, aguantando como lo hicimos en diciembre, porque no es algo que duró poquito tiempo, fue algo que duró muchas horas, y bueno, y se generaba esta causa común entre todos los que estábamos ahí. Y la verdad es que había gente más grande y bueno, y había mucha gente joven también. Mucha gente, muchos pibes y pibas. Así que me parece que eso era, o sea, no es que fue una situación en la que, bueno, nos corrieron y nos fuimos, no, era todo el tiempo estar replegándote y volviendo a intentar recuperar la Plaza de Mayo. Así que esas corridas por la Diagonal Norte, que era donde yo estaba, no me las olvido más, tratando de avanzar y de llegar. Y después, bueno, volver para atrás y volver a empezar. Pero eso creo que tiene que ver con esa situación, ¿no? De no achicarse frente a un aparato represivo que realmente, bueno, es como decía el huevo, ¿no? Daba miedo, o sea, te daba
pero bueno, era como más fuerte, ¿no? En ese momento uno no termina de medir, digamos, la situación, y también me parece que, bueno, que había mucha bronca acumulada. Y respecto a Barrio de Pie, bueno, a ver, Ceballos fue contar, que había empezado a contarlo. Bueno, en realidad lo de Barrio de Pie, como les dije antes, en la Central de Trabajadores Argentinos nos plantearon el tema, y en el espacio territorial, que era Federación de Tierra y Vivienda, que nosotros participamos con autonomía, como siempre, o sea, estábamos ahí, pero teníamos nuestra autonomía. Entonces nos plantearon que nosotros no podíamos usar el nombre CTA de los barrios, ¿no? CTA, el nombre CTA no podía ser usado por ninguna agrupación. Bueno, era una discusión formal de un nombre, pero obviamente era un poco tratando de generarnos ahí un inconveniente nosotros para integrarnos ahí en ese lugar. Entonces nosotros dijimos, bueno, si el problema es el nombre, nos cambiamos el nombre. Y de verdad que se nos ocurrió ahí muy rápidamente, la verdad que creo que lo propuse en una reunión nuestra en el histórico Humberto Primo, en las reuniones de la mañana propuse eso, lo de movimiento Fuiste el Barrio de Pie, creativo. agrupación Barrio de Pie. Y fue así, pero que teníamos que decidir, no daba el tiempo para hacer una consulta, porque era una época de mucha dinámica social, mucha. Yo recuerdo, había a veces 3 movilizaciones por semana, no es que había una cada tanto. Eran 3 por semana, andábamos todo el día, hicimos nosotros marcha que íbamos del Puente La Noria hasta el Puente Saavedra, perdón, primero escala en Liniers, llegamos a Puente Saavedra, dormimos en Puente Saavedra, seguimos hasta la Embajada de Estados Unidos una vez, y de ahí de la Embajada de Estados Unidos al Ministerio de Trabajo, a reclamar los planes, o sea, era una cosa con lluvia, con todas las tempestades que podían tocarnos, dormíamos ahí. Así que 2 días marchando, para decir, otras veces hemos marchado de Matanza caminando también en aquel tiempo, bueno, pero había una dinámica, se hacía eso un día y a los 2 o 3 días había otro tema en otro lugar, ¿no? Así que el nombre lo apuramos ahí en la reunión y terminó aprobándose y lo llevamos, y la verdad que sí, fue aceptado, digamos, en principio, fue aceptado, no hubo objeciones, y creo que lo valorizamos más con el tiempo. Creo que era un nombre no muy largo y expresaba una cuestión de dignidad de los barrios populares en pie, ¿no? Me ha pasado eso, me lo han, digamos, he recibido de otras fuerzas, inclusive de otras experiencias en otros países, experiencias de organización popular, les parecía muy interesante el nombre, ¿no? O sea pero fue una cosa, a veces, no sé, las cosas uno acierta sin tanta elaboración previa, ¿no? Fue una respuesta a la emergencia y el nombre trascendió, digamos, ¿no? Se hizo carne en la fuerza y tuvo trascendencia indudablemente Barrio de Pie es, digamos, de las principales organizaciones sociales que tenía y tiene el país. Yo me acuerdo de algo, que como éramos CTA de los barrios y en nuestra bandera estaba Barrios Grande, una de las cuestiones fue sostener ese nombre que de alguna manera enlazaba con el nombre que veníamos trayendo. Me acuerdo que ese fue también uno de los elementos. Genial, porque además yo que milito hace un montón, la interna de cómo había sido el nombre Barrios de Pie no la tenía, así que para quienes nos están viendo ahora, quédense, si recién se suman, pueden volver a verlo y va a quedar grabado, porque esto, no sé si todos lo saben, cómo fue que surgió el nombre Barrios de Pie. Porque nosotros ya como que lo tenemos súper interno, o sea, ya lo tenemos, es carne nuestra, el nombre, pero es difícil pensar cómo surgió. A veces nosotros para pensar un logo, pensar un nombre de un frente, de una agrupación o de lo que sea, estamos días y días pensando, y Jorge nos dice ahora que, bueno,
había quilombo, pasaba un montón de cosas en Argentina, nos estaban diciendo que no podíamos usar el nombre de CTA de los barrios, había que elegir un nombre, y bueno, con decisión se eligió el nombre que hoy es historia, ¿no? Después de 20 años, una de las organizaciones más grandes es, la verdad que es no solo tener en la historia, sino también tener esa lectura política de lo que iba a implicar varios de pie 20 años después, ¿no? Y ahora sí, esta que era para vos, luego, según fuentes oficiales, en el 2001 había un 46% de pobreza y un 21% de desocupación. Hoy tenemos un 42% de pobreza, 7 de cada 10 niñas es pobre y más o menos un 9,6% de desocupación. ¿En qué falló la política? Podríamos pensar en qué no falló, porque para tener el mismo resultado 20 años después, la verdad que es una reprobación, ¿no? Una interpelación a la dirigencia política, y bueno, también nosotros no nos ponemos afuera también de lo que tenemos que autocriticarnos en todo caso, ¿no? Bueno, efectivamente, aquella situación tenía ribetes dramáticos porque, como te dije antes, no había la cantidad de planes que se hicieron después, había menos asistencialismo, si se quiere decir, ¿no? Entonces, la gente no tenía horizonte, nos llegaba a fin de mes y no contaba con algo, o sea mucha gente le cortaban la luz, bueno, que son cosas que uno naturaliza que las tiene, pero cuando las deja de tener, que aparece todo el tema, ¿no? Que no puedes tener la heladera, los alimentos se te pudren, bueno, y cuando estás en dificultades. Y después esta inseguridad, yo recuerdo muchas situaciones, siempre me quedó grabado yo volvía en los colectivos que volvíamos para La Matanza, habíamos ido a reclamar, casualmente, que lo que explicaba antes, que nosotros reclamamos mucho el tema de los alimentos, habíamos ido a Coto, y no nos dieron, ¿no? Fue una respuesta bastante dura y poco solidaria de ahí de esa empresa. Y en la vuelta, yo escuchaba las conversaciones de dos mujeres, ¿no? Que hacían referencia de cómo iban a hacer ahora, porque una decía, volví a mi casa y los chicos me reclaman, dicen, ni ellos no entienden, ¿no? Me decían entre ellas, la conversación era entre ellas, yo la verdad que la escuchaba porque estaba ahí, muy cercanos a ella. O sea, situaciones dramáticas, ella pensando qué le iba a dar a sus hijos y qué iba a responderle a sus hijos, o sea, situaciones así que tenían que ver con la falta de cuestiones mínimas, era una situación muy difícil, ¿no? También tenía que ver esa explosividad en muchos casos, bueno, porque estos niveles de pobreza no tenían tampoco tanta extensión en el tiempo, había menos asistencialismo y también siempre es bueno recordar que previo al golpe militar la pobreza no llegaba al dígito en la Argentina, ¿no? O sea, no tenía las dimensiones que tiene hoy. Hoy yo observo en una parte cierta resignación, ¿no? A veces, que nosotros justamente siempre tratamos de pinchar ahí para que la cosa no se trasunte ahí, ¿no? O sea, que la resignación no sea obtener un plan potencial, una cosa, sino volver a construir otra Argentina. Nosotros damos ese debate general en el movimiento desde que lo fundamos. Siempre dijimos que nosotros, originalmente esta organización, y creo que se ha mantenido por la situación que se dio, fue conformada por mujeres, ¿no? La mayoría mujeres las que se integraban. Entonces yo recuerdo que siempre utilizaba el término de que no están acá para revolver las ollas, porque era siempre la tarea esa, sino que está para discutir cómo construimos una Argentina distinta, ¿no? O sea, tratar de buscar de que se entienda, se comprenda y se asimile y se haga parte, carne, un proyecto de país, que es lo que nosotros siempre aspiramos a lograr. Y creo que indudablemente el país, digamos, tuvo situaciones distintas. Después del 2001, la salida de la convertibilidad trajo primero un crecimiento, una disparada de la pobreza. En octubre del 2002 llegó porque hubo una devaluación asimétrica, se devaluó un peso, pasó a 4 pesos. Y se habían zarpado tanto los sectores de poder y el sector financiero que después lo bajaron a 3.
quedó la paridad en $1 3 pesos, pero esa devaluación no vino acompañada de ayuda o de contención a esos sectores. Entonces la pobreza llegó en octubre del 2002 al 54,6, si no me equivoco. Después, en el 2003, que asume Néstor Kirchner, hay una lectura de esta situación, me parece que hubo una lectura muy inteligente de lo que expresó el 2001, del que se vayan todos, del repudio a la dirigencia política, y bueno, también una comprensión del drama social, ¿no? Y ya la Argentina empezó a atravesar en fin del 2002 y principio del 2003 sobre todo, y 2004, una situación parecida ahora desde el punto de vista de un incremento del valor de las que nosotros exportamos, de los commodities. El mundo demandaba lo que nosotros exportábamos, entonces, se incrementó, digamos, se incrementaron las reservas, a diferencia de ahora, digamos, esa es una diferencia. Crecieron, digamos, las exportaciones aumentaron, pero crecían en ese momento las reservas. Y un dato que tiene que ver con una cuestión muy actual, que es lo del fondo, ¿no? Nosotros en el 2001 se declaró el default, ¿no? 2001, fin del 2001, principio del 2002, la sucesión ahí de gobiernos que se sucedieron en una semana. Uno de ellos declaró el default y estuvimos en default hasta el 2006, que se hace la renegociación ahí con el fondo. Kirchner utiliza parte de las reservas y sale, digamos, paga, pero salimos de la tutela del fondo, ¿no? Ahora, estuvimos todo ese tiempo sin pago, y todo ese tiempo sin pago no fue peor que los periodos anteriores, por el contrario, porque yo veo que muchos compañeros, vecinos, nos preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si no pagamos? ¿Qué nos puede pasar? Bueno, la explicación concreta es esa, la experiencia de vida nuestra concreta es esa. Cuando no se pagó en ese tiempo, no es que nos fuimos al abismo, por el contrario, empezaron a mejorar las condiciones hasta que logramos un crecimiento que después nos permitió, a ese gobierno le permitió pagar. Nosotros en el 2004 ingresamos al gobierno de Néstor, y la pobreza ya bajó en esos años al 26, o sea, se redujo la mitad, ¿no? A la mitad en esos momentos. Pero bueno, después aparecieron los límites de ese modelo económico también, no se avanzaron en otras cosas, en lo político y en lo económico, digamos, avanzó la concentración, se extranjerizó también la economía en buena parte, bueno, es muy largo de explicar el proceso, pero en concreto permitió la llegada también del macrismo y el crecimiento de la pobreza. O sea, la pobreza se fue creciendo y se fue instalando en cada década en un piso mayor. O sea, en el 2011, que fue el año de esa década de menor cantidad de pobreza, menor índice de pobreza, fue el 25,1, si no me equivoco, 25% seguro. Y ya después, cuando vino Macri, se instaló arriba de los 30. Ahora, en el 2011 estaba el 25, y cuando se fue Cristina estaba cerca del 30, y cuando vino Macri ya la llevó a casi rozando los 40, y cuando vino Alberto Fernández, pandemia mediante, se instaló en este nivel. Entonces, pasaron estas cosas, digamos, y hay responsabilidad indudablemente de la dirigencia política, ¿no? En este tema. Hay una situación que pasaron 20 años y nosotros que creíamos que los planes eran una emergencia, que teníamos que conseguir trabajo. En el periodo 2002-2007 se generaron muchos, millones de puestos de trabajo. Y a mí me tocó verlo en concreto, ¿no? Compañeros nuestros que me lo encontraba trabajando en determinados lugares, ¿no? Esas cosas. Encontré mucho de eso. La gente que tenía inclusive más calificación rápidamente en la construcción conseguía trabajo, ¿no? Muy rápidamente. Había mucha demanda, la construcción creció muchísimo en ese tiempo. Entonces, y se dinamizaron otras cosas también. Entonces, pero después entró el declive a partir del 2008, 2009, y bueno, llegamos a esta situación que tenemos hoy. Así que lo que era una emergencia se terminó haciendo algo permanente, y creo que es lo que interpela a esta sociedad, ¿no? Que tengamos la mitad de los argentinos, digamos, en esta situación de pobreza, ¿no? Y también tenemos una situación,
indudablemente, bueno, eso es otro tema, el fenómeno político, se vuelve a aparecer el tema, ahora no aparece que se vayan todos, pero hay un rechazo fuerte a la dirigencia política, y emergen figuras que no tienen que ver. Vamos con esa pregunta. Ah, bueno, dale. Esa viene ahora la pregunta, pero te corto, porque así aprovecho y le pregunto a Silvia, si ves alguna diferencia, o cuáles son las diferencias, si es que vos la ves, en relación a los reclamos que hacía el movimiento piquetero, los movimientos sociales, allá por el 2001, 2002, 2003, con los reclamos y los pedidos que se hacen hoy en el 2021. Si ves alguna diferencia o alguna similitud en esos reclamos que hoy se hacen a los distintos gobiernos, tanto locales como nacional, al gobierno nacional. Yo creo que los reclamos siguen siendo los mismos en el sentido más estructural, ¿no? O sea, el trabajo, el acceso a los alimentos saludables, el acceso a la tierra y la vivienda. Bueno, son todos reclamos que se siguen manteniendo porque evidentemente no ha habido respuesta estructural del Estado a ninguno de ellos. Lo que han cambiado es quizá los actores o las actrices. Creo que, bueno, que en ese momento las dos organizaciones más grandes, en el FTB y la CCC, que terminaron sentándose a la mesa con Duhalde y acordando la salida de los jefes y jefas de hogar y, bueno, y una serie de cuestiones que después incluso no lo charlamos acá, pero así como previamente había mucho conflicto, mucha organización, respecto a distintos temas, de hecho surgió el Frente Nacional contra la Pobreza, bueno, la continuidad del 19 y 20 estuvo directamente ligada a lo que sucedió el 26 de junio en el Puente Porredón. Así que me parece que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la incapacidad de la dirigencia política con responsabilidades de haber resuelto, no sé si resuelto, pero por lo menos comenzar a resolver de manera más estructural todos estos temas. Parte de los límites de la década kirchnerista fue no terminar fortaleciendo los sectores económicos más dinámicos en la creación de puestos de trabajo genuinos. Entonces, bueno, hubo muchas de estas cosas que, bueno, la cuestión de la vivienda, efectivamente no hubo un plan de vivienda masivo con participación de las organizaciones en ese plan. Bueno, hay varias de las cuestiones que se reclaman hoy que son las mismas de hace 20 años, precisamente porque evidentemente no terminó de consolidarse un modelo de país diferente para que no tuviéramos que estar reclamando lo mismo 20 años después. Así es. Y no sé si había pregunta más. No, no, por ahora esa sola. Ahora vamos a ver si en el canal de YouTube nos están preguntando. Quiero agradecer a las y los compañeros de Salta, de Corrientes, de Misiones que están conectadas. Así que muchas gracias por estar presentes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat del canal de YouTube y la vamos a estar levantando. Así que aprovecho para el archivo, así que muchas gracias por estar conectadas. También vi que había de Santiago del Estero, así que muchas gracias. Esto es lo que nos permite todavía estar de esta forma conectados y a pesar de las adversidades, poder conectarnos y poder hacer esta charla que va a estar grabada, va a quedar grabada, porque nos preguntaron si quedaba grabada, va a quedar grabada, la van a poder ver. Y es un poco contar en primera persona con Jorge y con Silvia qué pasó en el 19 y 20 y cuáles son las rupturas y las continuidades de aquellas jornadas históricas al día de hoy. Hace un ratito, Jorge, nos decías que una de las consignas que levantaban en ese momento de la jornada del 19 y 20 era que se vayan todos. Y yo justo ahí te corté. Vos me decías que también ahora justamente están los fenómenos, supongo que me ibas a decir, de Milei, de Gómez Centurión, por ejemplo, y de Espert. ¿Qué significan que tanto Espert en este caso en la provincia de Buenos Aires y Milei en la ciudad de Buenos Aires hayan sido fenómenos políticos hoy en el 2021 y
qué implicaba en ese entonces el que se vayan todos, si tiene alguna similitud con este descrédito de la política, y si es que hoy hay más apatía de la juventud o hacia los movimientos políticos. No sé qué pensás vos en relación en términos políticos de estos nuevos fenómenos. Mira, un dato del 2001 era no solo la situación de pobreza que vos relataste, sino también la situación particular de los sectores medios, ¿no? Que habían sufrido el tema no poder disponer de sus ahorros, digamos, en los bancos, ¿no? Y eso implicó un movimiento muy grande de asambleas, particularmente en las principales capitales del país, y Buenos Aires fue el epicentro quizás de esa experiencia, ¿no? Y había mucha sinergia, mucha empatía con el movimiento social, con el movimiento piquetero, ¿no? Nosotros marchábamos y desde los edificios nos saludaban, nos vitoreaban, nos alentaban, nos apoyaban, y después hacíamos cosas juntos, muchas cosas juntos. Era una situación que creo que es una diferencia sustancial con este momento, ¿no? Donde los sectores del medio están más distanciados con los sectores más humildes, con las organizaciones sociales, ¿no? Tiene su explicación, obviamente. Entre ellos, la persistencia de esta situación de reclamos y pobreza, o de pobreza y los reclamos con sus consecuencias, y el tema indudablemente de la necesidad de hacerse visible a través de la protesta y del corte de calle, ¿no? Porque una de las cosas que significó la irrupción de los movimientos sociales fue hacer visible a todo un sector que no se lo veía antes. Eso ahora parece normal, pero antes los gobiernos tenían como visión de que negociaban con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, pero la gente del barrio no tenía una instancia de negociación, no estaban ahí los que habían sido trabajadores en muchos casos viviendo en el barrio, pero ya no tenían participación sindical porque había el nivel de desocupación que vos referías. Entonces, uno de los méritos de los movimientos sociales fue hacer visible a ese sector, ¿no? Darle visibilidad a esos niveles de pobreza que vos referís, y un actor que empezó a ser tenido en cuenta hasta el presente, digamos, ¿no? Pero teníamos esa situación con la clase media que juntos teníamos también esta consigna de que se vayan todos, que era un repudio digamos, a la dirigencia política que había fracasado desde la apertura democrática a la fecha, ¿no? No había dado respuesta a la democracia que tan valorada fue por los argentinos y que seguimos valorando, obviamente, pero que en términos concretos no le ha resuelto una mejor situación de vida a la mayoría de los argentinos, ¿no? Entonces, eso tuvo una situación distinta con el advenimiento del gobierno de Kirchner, el primer gobierno particularmente, que, como dije, tuvo una lectura inteligente de lo que pasó, tomó el tema de derechos humanos como una cuestión de primer orden, apenas asumió en la Asamblea Legislativa, y bueno, planteó el tema de la transversalidad, o sea, él venía del Partido Justicialista, pero dijo que iba a ser presidente de todos los argentinos, no presidente del partido. Entonces, convocó a otros sectores de otros partidos políticos, había radicales en el gobierno, bueno, nos convocó a las organizaciones sociales, nosotros ingresamos durante ese periodo, después renunciamos, tuvimos diferencia en el 2008, pero me parece que en ese periodo se recuperó la participación, ¿no? O sea, el que se vayan todos se fue diluyendo, se fue, digamos, diluyendo en el marco de mejoras en el terreno social y económico. Pero no se dio una respuesta de fondo al problema. No se hizo un problema de renovación. Una de las cosas que nosotros le criticamos al gobierno de Kirchner fue que una vez que logró asentarse en la puja que tenía con Duhalde, cuando en el 2005 lo derrotamos en las elecciones, en lugar de profundizar ese proceso, en realidad
compró llave en mano, o sea, los que antes eran dualdistas pasaron a ser kirchneristas, intendentes, dirigentes, etc., ¿no? O sea, no profundizó el proceso de cambio, ¿no? Y eso no es un tema secundario, porque después también eso empezó a dejar un espacio que lo ocupó la derecha también, ¿no? La derecha, el espacio este de Cambiemos y del PRO en particular, fue un espacio que tuvo una lectura de esa situación, de ese reclamo de la sociedad de que se vayan todos. Ellos lo leyeron, por eso no constituyeron una expresión política que le dio continuidad a los espacios de la derecha tradicional, ¿no? Armaron una cosa distinta, ¿no? Que en esencia representaba esos intereses, pero los intereses eran los mismos, pero en realidad en la construcción política ellos hicieron una representación nueva, ¿no? Donde incorporaron a la participación política, por ejemplo, a muchos ex-CEOs de las empresas, que veían de manera despectiva la política, y ellos los fueron a convencer en ese terreno, digamos, ¿no? Que tenían que involucrarse, los entusiasmaron con eso. Entonces, ese proceso no fue una cosa fortuita o que se dio espontánea, fue todo un trabajo que hizo la derecha para modernizarse, ayornarse y interpretar algo que había pasado en la sociedad, que era el repudio a todos los partidos políticos, incluidos los partidos viejos de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que ellos en eso, después, bueno, llegaron al gobierno, hicieron el desastre de gobierno que hicieron, ya fue el problema la gestión que hicieron, pero el arribo fue, y en el caso de los sectores populares, no se dio esta situación, digamos, no se logró la renovación. Ustedes van a ver a muchos de los actores de aquel momento están presentes hoy, ¿no? En la política. Y conmemorando el 2021, vamos, si uno va encuentra, y de menemistas todavía quedan unos cuantos en el gobierno actual y en las administraciones anteriores, ni que hablar. Porque bueno, todos van cambiando de acuerdo al gobierno que viene, se van adaptando en eso. Pero esa es una cuestión pendiente. Hoy la sociedad vuelve a expresar ese repudio a la dirigencia política, pero a mi criterio tiene una arista no positiva, que es la cuestión de la no participación. En los sectores medios, un distanciamiento con los sectores más humildes, lamentablemente, fogoneada por los medios, fogoneada por dirigentes políticos que dijeron esto, y no solo de los que se denominan de derecha tradicional, ¿no? Digamos, acá Macri es la derecha y es el responsable de las calamidades que tenemos hoy en una buena parte, pero no es solo él. Yo recuerdo que Aníbal Fernández empezó a estigmatizar a los movimientos sociales, que ya en ese gobierno, cuando era ministro, diciendo, denle una pala y no queda ninguno de eso, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a cuestionar las políticas sociales de ellos, empezó él a trabajar y empezaron sectores del gobierno en esa dirección. Bernie también lo hizo desde el Ministerio de Seguridad. Bueno, empezaron a estigmatizar estos espacios y a separarlo de la clase media. Y el dato es que en una parte esta repudio a la política viene en algún caso de una retracción, en algún caso también una visión muy antipobre, en algún caso, una visión de hacer, de que la culpa de estos problemas de la Argentina tienen que ver con los planes, con la gente humilde que no quiere trabajar, y en algún caso hasta asocian en el tema de la seguridad o inseguridad también, ¿no? Que digamos que le dan un tinte. Entonces, eso favorece la emergencia de personajes como los que vos mencionabas, Milei, particularmente quien es más trascendido, espera en menor medida, pero en realidad, más allá de que no ha habido, en algunos casos lo que se da en las provincias es que no ha habido una persona que interprete ese espacio, pero lo hay, ese espacio se ha instalado en la sociedad de repudio a la política. También ha habido otras expresiones, yo creo que no son de esa característica. Yo creo que la irrupción de Manes en la provincia de Buenos Aires también logró canalizar, lamentablemente, hacia una expresión de derecha y centro derecha, como es el caso de Juntos por el Cambio, pero mucha gente indudablemente votó allí pensando en que, bueno, que él es alguien que no viene de la política, como efectivamente es así, porque él es una persona vinculada a su profesión, científico, neurólogo,
Y logró, indudablemente, no solo irrumpió Esper y Milei sobre todo, sino también él irrumpió como un fenómeno llevándose parte de ese descontento hacia los espacios, hacia la dirigencia política. Pero, digamos, de todo modo, en un caso lo encausó la derecha más reaccionaria, y en otro caso, en el caso de Manes, él se lleva un voto que es más de centro, más moderado, pero termina fortaleciendo una alternativa que indudablemente no es de beneficio de los sectores populares. Así que creo que eso es lo que nosotros, es un tema obviamente que no está cerrado, ¿no? Y que ya vimos, Cambiemos llegó interpretando parte de la renovación que pedía la sociedad en el 2001, pero le bastó que gobernara para que la gente se desengañara rápidamente, ¿no? O sea, así que eso está siempre ahí dando vuelta, y creo que es una cuestión fundamental que necesita la política en el país, la renovación, y que, bueno, que haya digamos, una dirigencia política nueva, digamos, ¿no? Nueva en las prácticas, no solo una cuestión de etaria, sino también que tiene que ver, porque inclusive muchos jóvenes a veces adquieren las mismas prácticas que criticamos, ¿no? Toman que la política es como el camino individual de obtener cargos y no el de servir a la sociedad. Así que bueno, es un tema que está todavía como materia pendiente de los sectores populares resolver. Tal cual, porque si no, no nos explicaríamos por qué tantos jóvenes votaron a Milei y a Esper, ¿no? Silvia, me llegó una última pregunta para vos, que tiene que ver un poco también con lo que Jorge decía hace un rato en relación a la participación de las mujeres. Esto de que en el 2001 habían muchas mujeres revolviendo las ollas, y si vos ves luego de 20 años alguna ruptura y cuáles son las continuidades de los desafíos que tenemos las mujeres en la participación política, y si a vos se te hizo difícil también la participación política, o de alguna forma, no quiero decir imponerte, pero sí plantar tus ideas eh, como compañera mujer dentro de la organización o no. Cuáles fueron también los desafíos y la deconstrucción que tuvieron que hacer los compañeros, o si no tuvieron que hacer, si fue todo más fácil. Bueno, la cuestión más general, creo que en estos 20 años se ha avanzado mucho en hacer más masivo un debate que antes era más restringido. Siempre, bueno, cuando uno le escucha a Norita Cortiñas y dice que era feminista sin saberlo o sin autopercibirse feminista, me parece que a muchas de nosotras nos pasaba eso de ver la palabra feminismo como algo muy alejado de nuestras prácticas. Y sin embargo, bueno, creo que hay en la sociedad hoy instalado un debate muy fuerte, muy interesante, y de hecho la legalización del aborto creo que ha sido un punto de inflexión también en ese sentido, por cómo se ha dado como resultado también de esa lucha de tantos años, pero creo que también el movimiento Ni Una Menos ha puesto también masivamente sobre la mesa la discusión de las distintas violencias hacia las mujeres. Creo que lo que sucede hoy con muchas y muchos jóvenes, bueno, da muestra de una sociedad que ha avanzado mucho en ese sentido, y bueno, que hemos sido protagonistas también, ¿no? Porque, a ver, hace 20 años atrás, hablar del aborto legal no era tan sencillo, era algo mucho más tabú. Plantear cómo teníamos que debatir la violencia hacia las mujeres también era lo más natural que salía, lo culturalmente establecido que salía, era bueno, con eso no hay que meterse. Bueno, yo en ese sentido, para mí la organización fue fundamental, porque creo que me forzó a estudiar, a reflexionar sobre el tema y a trabajar en ese sentido.
Así que me parece que estar en un espacio colectivo que realmente tuviera preocupación sobre ese tema, no formalmente, sino en lo concreto, en lo cotidiano, bueno, creo que fue una de las cosas más importantes que me aportó ser parte de esta organización. Después, sí, cotidianamente, bueno, sucede muy a menudo, ¿no? Que en general entre los y las dirigentes piqueteros y piqueteras se dirigen de distintos modos hacia los varones que hacia las mujeres. Eso. Convengamos que hay muy pocas referentes mujeres dentro de los movimientos sociales, a nivel nacional por lo menos. Sí, y el vínculo también de los varones, de las otras referentes, las otras organizaciones, muchas veces nos lo hacen sentir. Creo que, bueno, que eso muchas veces también en los medios sucede esto, en las formas, en los tratos. Bueno, es algo que está enquistado en la sociedad, y creo bueno, que es algo sobre lo cual todo el tiempo hay que estar insistiendo y que evidentemente no es sencillo, no es sencillo. Pero bueno, yo lo que rescato y rescato siempre es que la importancia de una organización que tenga en claro que hay que debatir sobre estos temas, que tenga en claro que hay que avanzar en lo concreto en estos temas, y que bueno, que haber definido que integramos el feminismo popular y que lo construimos, creo que fue una definición acertada, para nosotras y para nosotres, y digo, porque también para nuestros compañeros y compañeras y compañeres, poder tener un espacio donde poder debatir, donde poder trabajar sobre un protocolo, donde poder revisar nuestras prácticas. eh, Creo que es una instancia fundamental para la fortaleza de la organización. Esta situación de que somos muchas mujeres en el movimiento, bueno, es una marca de época, ¿no? Es una realidad que si no trabajamos sobre ese tema, después puede volverse en contra, ¿no? En realidad hay que trabajar muy fuerte para convencernos de que las compañeras tenemos toda esa capacidad de participar en los debates políticos, de que tenemos que formarnos, tenemos que hablar, bueno, todo un montón de cosas que parecieran que son menores o que debieran ser así, y en realidad que nos cuestan mucho y que sobre la cual tenemos que trabajar cotidianamente. Muchas gracias, Silvi. Bueno, ahora sí, la última pregunta para Jorge Ceballos, Huevo, tiene que ver con el panorama latinoamericano. ¿Qué diferencias y qué similitudes encontrás en el triunfo de Gabriel Boric en Chile, de Pedro Castillo en Perú, y la posibilidad de la vuelta de Lula a Brasil, con los gobiernos que asumieron allá después del 2003-2004 en América Latina, a principios de siglo, con Néstor, Evo, Lula y Chávez? Bueno, la principal diferencia que yo encuentro es la de las expectativas, ¿no? En general en las sociedades. Porque no hay que desoslayar que justamente la primera experiencia nos tocó gobernar por primera vez, ¿no? A los sectores progresistas, ¿no? Hicieron su primera experiencia. Y obviamente con distintas matices, distintas características, esas experiencias tuvieron cuestiones buenas y cuestiones malas, ¿no? La gestión no es lo mismo que hacer un programa, ¿no? No es lo mismo pedir agua que tener que darla, ¿no? Pedir agua es una cosa, después cuando tenés que dar agua, ya empieza, digamos, más con los estados que ha construido el neoliberalismo. El Estado digamos, es una maquinaria que obviamente dificulta bastante
en ese tema. Pero después están los errores también que se cometen, lógicos, por ser nobles, por etapas que se viven, bueno, y errores, porque hay errores en todas en las cosas. Entonces, me parece que creo que también, en eso yo siempre tuve una visión de que, sobre todo distinta a lo que a veces están en algún pensamiento más formateo de izquierda, que es el tema de que un gobierno se queda para siempre, una idea de que, bueno, que se hace, que no sé, que es una diferencia entre lo que es un contexto de gobiernos en esta característica de modelos y democracias, que otra experiencia en otros años de arribo al poder por otras vías. Entonces, que uno decía, bueno, había otras experiencias, pero bueno, yo siempre tuve una visión de que los procesos no son para, digamos, no van a tener siempre la continuidad de décadas enteras, van a ir, digamos, el tema es, bueno, la mantención de esos proyectos y también eso se expresa en algún caso porque algunas de esas experiencias que hubieron cuando fue la crisis mayor del neoliberalismo, fin de los 90, principios de este siglo, ¿no? que después culminó en el 2005 no culminó, que digamos que le aceptó un nivel precisamente de mayor elevación fue cuando en el 2005 acá dijimos no al ALCA, ¿no? En Mar del Plata, con una participación de esas experiencias, digamos, ¿no? Bueno, esas experiencias después, como dije, siguieron y venían no tenían todas las mismas características, algunas venían con, por ejemplo, Lula había hecho 3 experiencias y tenía un partido consolidado, ¿no? El PT, ¿no? Había sido derrotado previamente, y logró llegar. Otros llegaron sin un partido, digamos, ¿no? Era un liderazgo y otros no, en otros casos fue así. Entonces, los uruguayos tienen su tradición, o sea, el Frente Amplio tiene una historia muy larga, y es una sociedad con determinadas particularidades, y el espacio de izquierda progresista de esa sociedad tiene un respeto que yo no observo que exista en otros países, digamos, ¿no? Digamos, pueden perder una elección, pero el respeto, por ejemplo, para uno de sus dirigentes, como es el Pepe, pero no solo él, ¿no? Él quizás es el emblema de que es una persona indiscutida, digamos, en el continente, pero no discutida ni siquiera por los que son ideológicamente antagónicos con él. Pero otros dirigentes también de Uruguay ahí tienen su respeto, digamos. Entonces, el tema es que ahora aparecen otras experiencias, en algún caso que retoman el poder. Lula tiene esa posibilidad, hay que verlo, falta todavía, pero que probablemente lo sea. Hay una gestión muy desastrosa de la derecha, ¿no? Parece, digamos, en Brasil. La pandemia también ha liquidado los oficialismos en muchos lugares. Volvió el MAS, ¿no? Volvió el MAS, volvió no con Nébola, digamos, como presidente, pero volvió. Ese es un dato también. Yo siempre he creído que no es bueno mantener los mismos representantes, incluido Evo. Había un debate, inclusive Lineras tenía una visión, desarrolló todo un argumento teórico respecto a por qué tenía que ser Evo el candidato. Y a mí me parece que, que esas cosas son errores que después la sociedad y la derecha te lo cobra. Genera algo en la sociedad y la derecha te lo cobra, te lo sobrefactura. Y bueno, ahora se ve de que hay un presidente del MAS que puede gobernar, ¿no? O sea, que no es que no se puede gobernar, que fue candidato, que ganó y que puede gobernar. Entonces, y bueno, Evo puede ser quizás el que vuelva o no, digamos, ¿no? Es importante los liderazgos que van construyendo otras referencias más colectivas para consolidar los procesos. Ahora, no se genera la misma expectativa que hubo en aquel momento. Fue, para llamarlo de alguna manera, digamos, una primavera, como se dice, ¿no? Había todo un anhelo, muchas cosas puestas en eso. Y bueno, tenía su justificación y bueno, generó evidentemente muchos avances también. También se cometieron, como dije antes, muchos errores. De lo que viene emergiendo aparecen otras experiencias nuevas. La de Perú, yo en esa soy cauto en opinar porque no conozco la experiencia, entonces no quiero
dar una opinión sin fundamentos serios. Pero a mí la que me llama la atención es la de Chile, ¿no? A mí me tocó en ese tiempo, que, digamos, particularmente con Barrio de Pie, ¿no? Recorrer muchos países latinoamericanos, estar en varias cumbres, de ese florecer que vos planteás. Estuvimos en Bolivia con Evo antes que fuera presidente, haciendo campaña contra el AICA, fuimos con Norita, recuerdo, y Pérez Esquivel. Antes ya habíamos estado con él. Él de hecho vino un 22 de agosto, porque yo me acuerdo que cumplía años, vino acá a inaugurar el Foro Social de la Argentina, y inauguró las áreas de Barrio de Pie, que nosotros recién empezamos a armar las áreas en este país en el 2002. Después tuvimos, me tocó estar en varios, en Ecuador, en Caracas, bastante. Bueno, hasta en el mismo Nicaragua volvió, los sandinistas volvieron también en 2006, 2007, después de haber estado 16 años fuera del gobierno. Se dio todo un proceso, digamos, que ahora es distinto. A mí, en todo ese tiempo, los hermanos chilenos un poco mascullaban el tema de que en su país estaba encorsetado en esas dos opciones que tenían bastantes similitudes, que se alternaban, que también es un dato a observar, que también dio algunos resultados, ¿no? En Chile los niveles de pobreza son muy bajos, ¿no? Una sociedad muy desigual, pero los niveles de pobreza, nosotros los podemos envidiar, ¿no? O sea, la inflación, que es lo que ha generado tanto malestar ahora, es el 6%. Están muy molestos los chilenos porque tienen 6% de inflación anual. Nosotros eso, o sea, es 0,5 por mes, porque ellos han tenido controlado la inflación en mucho menos, ¿no? O sea, esa continuidad de ese espacio muy condicionado por la dictadura de Pinochet, que siguió esa concertación, también dio algunas cosas, ¿no? Uno ve las manifestaciones en Chile y las manifestaciones nuestras, y yo soy bastante observador de las personas, e indudablemente lo que protestan en Chile no tienen la misma situación social que los nuestros. Uno lo ve en la ropa, lo ve en su aspecto físico. Cuando uno es conocedor de algunas de esas cosas, se da cuenta de que ahí tiene otro piso la situación, ¿no? Del reclamo. Un reclamo justo, obviamente. Pero me interesa mucho ese proceso, porque se ha salido, los chilenos han visto por fin la posibilidad de salir de esa trampa que generó o ese corset que significaba la constitución pinochetista, ¿no? Que dejaba fuera una buena parte de la sociedad, no solo en el acceso a la educación, sino también en el terreno de la participación política, ¿no? Era muy difícil obtener representaciones por fuera de estos dos partidos, había un corset. Pero así que eso lo sigo, porque me parece que lo sigo, me interesa mucho ese proceso, primero porque Chile es un país importante en América Latina, tiene un peso determinado, porque el modelo ahí neoliberal se asentó bastante. Entonces, me parece que ahora, en manos de una nueva experiencia que surgió de las protestas, ¿no? O sea, hay una emergencia ahí de una parte de los que están allí que emergieron con los hechos que del 2018 hasta la fecha se han venido protagonizando, ¿no? Boric ha dicho que es hijo de los pingüinos, digamos, ¿no? Que él es de eso, o sea, de la rebelión estudiantil, ¿no? Que dio dirigentes, muy buenas dirigentes y dirigentes. Así que me parece que eso está interesante. Hay una alianza que han hecho ahí con el Partido Comunista, que en Chile tiene una particularidad, tiene un arraigo muy grande desde la época de Pinochet, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una experiencia que me interesa a mí, sobre todo como fenómeno político, para estudiar, para ver, para aprender, digamos. Ojalá esa esperanza no se defraude y que pueda avanzar, y ojalá, digamos, esta oleada, entre comillas, de nuevos gobiernos progresistas logre sobre todo el desafío de gestionar bien, ¿no? Insisto, hay gente que ha sido muy capaz en la oposición, en algún caso, en décadas anteriores, en modelos distintos, se ha jugado la vida en esas circunstancias, pero en los que escritorios fueron derrotados, ¿no? Ha pasado hasta con revoluciones en ese terreno, ¿no? Los vietnamitas mismos lo han pasado, pero después lograron
resolver eso. Me parece que sería bueno que los sectores populares, progresistas, de izquierda del continente, que vienen ya haciendo una experiencia de gestión, logren encauzar los modelos que le den respuesta a la sociedad, ¿no? Toda esa gran experiencia que tuvimos que se acumuló en el tema de movilización, de lucha, y ya con algunas experiencias de gobierno concreta, que ahora se traduzca en la resolución de los problemas para nuestros pueblos, porque ese es el objetivo de estas expresiones, ¿no? El objetivo final es ese, no perpetuarse en los lugares, no servirse a sí mismos los dirigentes, sino construir una sociedad mejor, luego de toda la sangría que significó y la catástrofe humanitaria que significó y significa el neoliberalismo. Bueno, ya con esas palabras, la verdad que no tengo nada más que agregar para el cierre, más que este florecer se convierta en una pradera. La verdad es que les agradezco a los dos por cada una de las intervenciones. No sé, Silvia, si querés decir algo más. Tenés el micrófono. Si no, vamos cerrando. Ok, gracias por la invitación. La verdad que se aprende mucho en estas cosas. Bueno, yo aprendo de ustedes y creo que todos los que están, y todas y todos los quienes están siguiéndonos también, pero además porque esto va a quedar grabado y lo vamos a reproducir. Realmente fue un encuentro súper productivo para mí, así que para mí, creo que para todos quienes están ahora conectados. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.